La invitación del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia de sumarme a la celebración de los 100 años de la obra de Freud, 1921-2021, me ha culminado, no sin entusiasmo, a la realización del presente videoensayo. La fascinación de Breton por la obra de Freud se remonta a su juventud, cuando se desempeñó como ayudante en el Centro Psiquiátrico de la Segunda División de Saint-Dizier, mientras transcurría la Primera Guerra Mundial. Fue allí que conoció el texto La interpretación de los sueños. Impulsado por su interés en la obra freudiana, decide viajar a Viena en octubre de 1921 con el objetivo de entrevistarse con él. Freud, aunque teniendo poco tiempo libre en esos días, lo recibió en su casa. Sin embargo, el encuentro fue decepcionante para ambos. Su experiencia la plasmó Breton en un pequeño artículo titulado Interview du professeur Freud, en el cual lo describe como un hombre pequeño, viejo, sin estilo, quien recibe a clientes en una lamentable oficina digna del vecindario. Según la correspondencia de Freud, esta visita tampoco lo impresionó particularmente, porque no sabía muy bien qué era el surrealismo. Su gusto artístico, se sabe, es clásico, en literatura, el romanticismo alemán, Shakespeare o la tragedia griega antigua, las pinturas del Renacimiento italiano, etc., y además se le conoce como un gran racionalista en su argumentación. Entonces, ¿qué podía esperar de ese joven con relación a la difusión de su disciplina científica en Francia? Sin embargo, André Breton, en una entrevista posterior, declara que pudo crear su técnica de la escritura automática a partir de la regla psicoanalítica de la asociación libre. Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple, et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme? Voulez-vous nous en donner une définition? Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation estétique ou morale. Para Breton, el fundamento del surrealismo es la fe en la prioridad de ciertas formas de asociación, hasta ahora descuidadas, en la omnipotencia del sueño, en el juego desinteresado del pensamiento. A este movimiento adhirieron René Magritte, Salvador Dalí, Max Ernst, Giorgio de Chirico, entre muchos otros. Fundaron luego la revista Minotauro, donde el joven psiquiatra Jacques Lacan publicó sus primeros escritos inspirados, particularmente su reflexión sobre el crimen de las hermanas Papin. Otro surrealista que visitó a Freud fue el pintor español Salvador Dalí. De ello dan cuenta sus dibujos, que retratan al psicoanalista vienés. De esta visita, en cambio, Freud escribirá a su amigo Stefan Zweig, que fue quien lo condujo hasta su casa. Hasta ahora me inclinaba a pensar que los surrealistas, que parecen haberme elegido como su santo patrón, eran unos locos absolutos, pongamos que al 95% como el alcohol. Pero el joven español, con sus ojos cándidos y fanáticos y su innegable maestría técnica, me ha sugerido otra apreciación y a reconsiderar mi opinión.
Sería en efecto muy interesante para investigar analíticamente cómo una imagen como esta llegó a ser pintada. Desde el punto de vista crítico, aún podría sostenerse que la noción de arte desafía su expansión siempre y cuando la proporción cuantitativa del material inconsciente y el tratamiento preconsciente no permanezca dentro de los límites definidos. Luego de esta visita, Dalí a su vez inventó el método paranoico crítico como una estrategia creativa. Se puede comprender únicamente según el método paranoico crítico, que es de mi invención, y en el cual se otorga la máxima capacidad del conocimiento humano relativamente a las estructuras blandas. Por eso Dalí pintó hace 30 años el primer reloj blando. Un método de inducción y aprovechamiento de múltiples imágenes de persecución o megalomanía. Su objetivo era que el artista plasmara las asociaciones visuales emitidas de la profundidad de su inconsciente. En compañía de Luis Buñuel, Dalí realizó la película El perro andaluz, basada en sus propios sueños y que dejaron una poderosa marca de la influencia del psicoanálisis en la creación cinematográfica experimental de la época. Los surrealistas encontraron en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños una especie de teoría psicoanalítico-cinematográfica, ya que los procedimientos de la condensación, el desplazamiento y la representabilidad son tratamientos psíquicos de las representaciones de cosa, lo que los inspira a manipular de manera similar los fotogramas de sus películas a la manera como el inconsciente, transformando las ideas latentes en contenidos manifiestos, produce la expresión de pensamientos inconscientes ligados a intensas emociones. Lacan contactó a Dalí a raíz de su artículo sobre el método paranoico crítico y se estableció entre ellos una amistad que perduró toda la vida. Según el escrito de Dalí, todo delirio es ya una interpretación de la realidad y toda paranoia una actividad creadora lógica. De este modo, interpela la realidad exterior desde la actividad creadora del delirio, dándole una dignidad prevalente sobre la desprestigiada realidad con la que se mezcla. Alfred Hitchcock filma luego lo que él juzgaba era la primera película en la que se representa el trabajo del psicoanalista, particularmente interpretando un sueño. No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. ¿Reconoció a esa muñeca tan cariñosa? Pues lo siento, pero se parecía un poco a Constance. Ajá, esas eran sus ilusiones convertidas en sueños. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta, las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas le parto la cara. Había alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano.
Le vi arrojar la rueda al tejado. No sé por qué yo corría. Algo daba golpe sobre mi cabeza, un gran par de alas, que me persiguieron y casi me alcanzaron cuando llegué a la falda de la montaña. El surrealismo transmitió su marca freudiana a otros cineastas más allá de su propio movimiento a la hora de representar los sueños. Así lo verificamos en de Akira Kurosawa, El origen de Christopher Nolan. Creamos el mundo del sueño. Los sueños se sienten reales cuando estás en ellos. Solo cuando despiertas te das cuenta de que en realidad algo era extraño. O Más allá de los sueños de Vincent Van Gogh. ¡Lo lograste! Yo lo muevo a voluntad. ¿Tú eres el pintor? ¡Es tu mundo! ¡Míralo! ¿Le ponemos unas alas turquesa? ¡Claro! ¡Y agrega otro color! ¡Y un poco de malva! Jean-Luc Godard, ese participante del movimiento artístico de la nueva ola francesa, de quien podría decirse que retoma la posta surrealista, bajo la forma del videoensayo, hace en su Histoire du cinéma un homenaje explícito a Freud como uno de los pensadores esenciales del siglo del cine. Important new facts about the unconscious out of these findings through a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. Sea pues esta mi manera surrealista de sumarme a este tributo.